Bienvenidas, mentes curiosas. Al hablar de ovnis, ¿cuánto hay de mito y cuánto de realidad? ¿Realmente los extraterrestres nos han visitado ya? ¿Qué pruebas científicas hay de ello? ¿Sabéis cuáles son los avistamientos más famosos de la historia? ¿Y por qué a las naves alienígenas se les empezó a llamar platillos volantes? Noviembre de 2004, costa de San Diego. El USS Princeton, un crucero lanzamisiles estadounidense con uno de los sistemas de radar más avanzados del planeta, lleva días detectando algo imposible. Objetos no identificados que descienden en cuestión de segundos desde 80.000 pies, unos 24 kilómetros de altura, hasta 50 pies, unos 15 metros, y se quedan ahí flotando. El 14 de noviembre, el comandante David Fravor, un piloto de élite con miles de horas de vuelo, despega en un F-18 desde el portaaviones USS Nimitz para una misión de rutina. Lo acompaña un ayudante. En un segundo caza se encuentra a los mandos la teniente Alex Dietrich. Sin embargo, en pleno vuelo, el operador de radar del Princeton interrumpe el entrenamiento de ambas naves. Deben desviarse de inmediato para investigar una señal extraña que ha aparecido en sus pantallas. Al llegar a las coordenadas, Fravor es el primero en notar algo inusual, una zona de aguas blancas y espumosas en medio de un mar completamente en calma. Era una agitación violenta, como si un objeto de gran tamaño, él llegó a compararlo con un Boeing 737, estuviera justo debajo de la superficie. Por encima de esa perturbación flotaba un objeto blanco, liso y sin alas, con la forma de un caramelo tic-tac de 12 metros. Por si no conocéis esos caramelos y solo nos estáis escuchando, os diremos que tienen la forma de una pastilla rectangular con todas sus aristas redondeadas. Por su forma, Fravor también lo comparó con un tanque de propano gigante que levitaba sobre el agua. Mientras la teniente Dietrich observaba desde una altura segura para mantener el contacto visual, Fravor decidió acercarse, pero en cuanto el comandante inició el descenso para identificarlo, el objeto reaccionó. Primero imitó sus movimientos y de repente aceleró con una fuerza G que destrozaría a un piloto humano y desapareció de su vista. Fravor regresó para reconocer la zona donde habían visto el agua blanca, pero también había desaparecido. Años después, la teniente Dietrich relató que no se trataba de una ilusión óptica ni de un error de los aparatos. Estaban ante una tecnología que maniobraba desafiando todas las limitaciones de vuelo conocidas, comportándose de una manera que ella misma describió como muy superior a cualquier nave existente tanto en aquel momento como en la actualidad. En este sentido, en julio de 2023, en una comparecencia bajo juramento ante un subcomité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos que investigaba los llamados fenómenos anómalos no identificados, el propio Fravor aseguró que ni el avión más rápido de la Tierra de hoy en día podría intentar hacer las maniobras que llevó a cabo aquel objeto no identificado. Para un piloto con su experiencia, aquello no era un prototipo secreto humano, sino una tecnología que operaba bajo una física completamente distinta. Y no es ciencia ficción lo que os hemos contado. ¿Qué era aquello? ¿Una nave alienígena? Mientras la mayoría de los expertos se mantienen escépticos, figuras científicas como el astrofísico de Harvard Avi Loeb o el catedrático de patología de la Universidad de Stanford Gary Nolan sostienen que descartar la hipótesis no humana es un error metodológico. De hecho, a lo largo del siglo XX, algunas de las mentes más brillantes de la ciencia sopesaron seriamente la hipótesis no humana de los ovnis, acrónimo de objetos voladores no identificados. El físico de origen alemán Hermann Huber, uno de los padres de la astronáutica y mentor de Wernher von Braun, afirmó que estos objetos eran naves que proceden de otros sistemas solares. Incluso militares tan serios como el mariscal Hugh Dowding, artífice de la victoria británica sobre los alemanes en la Batalla de Inglaterra,
declararon estar convencidos de que algunos de los aparatos avistados por pilotos no eran de fabricación terrestre. Hoy, ese testigo lo han recogido físicos teóricos de renombre como el estadounidense Michio Kaku, uno de los grandes contribuyentes a la teoría de cuerdas. Kaku sostiene que la situación respecto a los ovnis ha dado un giro radical. Con la tecnología de sensores actual y la abundancia de datos técnicos, ya no son los testigos quienes deben pedir credibilidad, sino los escépticos quienes tienen la difícil tarea de demostrar que estos objetos no existen. Pero que, según Kaku, el fenómeno sea real no implica que sea inofensivo. Este científico lanza una advertencia que enfriará las ilusiones de quienes sueñan con un encuentro amistoso con seres alienígenas. Para Kaku, intentar establecer contacto es una idea terrible. Todos sabemos lo que le ocurrió a Moctezuma cuando se encontró con Cortés en México. Suele poner como ejemplo histórico este físico teórico. Para Kaku, la diferencia tecnológica podría ser tan abismal que cualquier contacto sería, en el mejor de los casos, impredecible y, en el peor, catastrófico. Durante décadas, para un científico, un militar o un periodista, hablar abiertamente de ovnis, reconociendo su existencia, podía acabar con su reputación profesional y su carrera. El estigma era absoluto. Pero algo cambió en diciembre de 2017, cuando el New York Times publicó una investigación que asombró al mundo. El Pentágono no solo se tomaba el tema en serio, sino que había estado usando dinero público para investigarlo en secreto. Bajo la administración de George W. Bush y a instancias del entonces líder de la mayoría en el Senado, el demócrata Harry Reid, había nacido en 2007 un proyecto financiado con $22 millones, denominado inicialmente Programa de Aplicaciones de Sistemas de Armas Aeroespaciales Avanzadas, que posteriormente se convirtió en el ATIP, el Programa de Identificación de Amenazas Aeroespaciales Avanzadas, un departamento que operó en las sombras y cuyo enfoque exclusivo era investigar los encuentros militares con tecnología anómala. Su objetivo, analizar encuentros como el del ovni con forma de tic-tac para determinar si estos objetos representaban una amenaza para la seguridad nacional. Lo que hacía este programa diferente de los anteriores era su enfoque. No buscaban luces en el cielo, sino firmas tecnológicas, rastros físicos y datos de radar que demostraran el uso de una propulsión o una energía que desafiara por completo la física humana. La investigación del New York Times estaba acompañada de pruebas visuales que el gobierno había mantenido ocultas. Se filtraron 3 vídeos grabados por las cámaras térmicas de los cazas, conocidas como sensores FLIR. Esas grabaciones recibieron el nombre de FLIR 1, que era el del ovni con forma de tic-tac que os hemos contado, Gimbal y Go Fast. En aquellos vídeos se veía por primera vez con tecnología militar lo que los pilotos llevaban años describiendo. Naves sin alas, sin motores visibles y con una capacidad de maniobra que hacía que nuestros mejores cazas parecieran juguetes antiguos. Con el reconocimiento del Pentágono a estos fenómenos, llegó la necesidad de limpiar el tema de los ovnis de su carga sensacionalista. La comunidad científica y las agencias gubernamentales empezaron por desterrar precisamente ese término, ovni. Por ello, hoy se habla ya de FANI, Fenómenos Anómalos No Identificados, o UAP por sus siglas en inglés. Al principio, FANI significaba fenómenos aéreos no identificados, pero no tardaron en cambiar la palabra aéreos por anómalos para ser más rigurosos, ya que según algunos informes se habían detectado objetos moviéndose entre el espacio, nuestra atmósfera y las profundidades del océano con la misma facilidad, es decir, que no eran solo fenómenos aéreos o voladores.
Muchos expertos de reputación internacional reclaman una investigación científica seria sobre estos avistamientos. Para entender cómo hemos llegado a esta necesidad de rigor, debemos remontarnos al pasado y conocer a un hombre que hizo exactamente el mismo viaje mental que la sociedad actual, el astrofísico estadounidense J. Allen Hynek. En 1948, la Fuerza Aérea de su país lo contrató para el proyecto Libro Azul. Su misión: desmentir y encontrar una explicación mundana a todos los avistamientos que se producían. Globos meteorológicos, nubes lenticulares, el planeta Venus. Hynek era el escéptico oficial. Sin embargo, a medida que analizaba los datos de los mejores testigos como pilotos y operadores de radar, los números, en su opinión, dejaron de cuadrar, porque el 20% de los casos desafiaba cualquier explicación física conocida. Hynek se dio cuenta de que negar la evidencia empírica por miedo al ridículo era la antítesis de la ciencia. En 1973 fundó el Centro de Estudios de los OVNIs e inventó el primer sistema de clasificación riguroso, la escala de encuentros cercanos. Detrás del ruido mediático había una señal física real esperando a ser medida. Y eso es lo que está haciendo la física del siglo XXI con casos como el del tic-tac. Ya no dependemos solo de testimonios oculares. Ahora tenemos telemetría, radares tridimensionales, y cuando físicos de primer nivel analizan esos números, algunos datos parecen entrar en conflicto directo con las leyes de la física. Pero, ¿qué nos dicen realmente estos vídeos si aplicamos las leyes físicas? Aquí es donde el testimonio deja paso al cálculo. Kevin Knuth, profesor universitario de física y ex investigador científico del Centro de Investigación Ames de la NASA, decidió analizar la telemetría militar como si fuera un experimento de laboratorio. Al estudiar los datos de telemetría del caso FLIR 1, el equipo de Knuth calculó que el objeto pasó de estar a 28.000 pies de altura a bajar hasta casi el nivel del mar en tan solo 0,78 segundos. Esta maniobra implica alcanzar velocidades hipersónicas cercanas a Mach 60 en el punto medio del descenso y someterse a una aceleración extrema de más de 5.000 fuerzas G. Para ponerlo en perspectiva, el ser humano más resistente apenas es capaz de soportar 9 fuerzas G durante unos segundos, y cualquier caza de combate moderno se desintegraría estructuralmente al superar las 15. Aún más asombroso es el cálculo termodinámico. Para mover un objeto de ese tamaño con tal aceleración sin desintegrarse, Knuth estima que se requiere un gasto energético de aproximadamente 430.000 millones de julios. Es decir, aquel cilindro liberó una energía equivalente a detonar 100 toneladas de TNT en menos de un segundo, sin producir la más mínima perturbación térmica en el aire. Y lo más desconcertante para la ciencia, lo hizo en completo silencio, sin generar una explosión sónica al romper la barrera del sonido y sin mostrar superficies de control como alas o alerones. Estamos ante lo que Knuth y otros científicos denominan tecnología anómala. No es solo que vuelen rápido, es que parecen manipular su propia masa o ignorar la inercia, desafiando la propia gravedad. ¿Y qué dicen los divulgadores e investigadores escépticos como el británico Mick West al respecto? Ellos sostienen que no estamos ante naves que desafíen la física, sino ante fallos técnicos. Su hipótesis en el caso del tic-tac es que los radares sufrieron una anomalía electrónica o quizás fueron víctimas de spoofing, una táctica de guerra electrónica para crear blancos falsos en las pantallas enemigas. Además, argumentan que los movimientos extraños en los vídeos infrarrojos pueden explicarse por el efecto paralaje, es decir, una ilusión óptica causada por el movimiento de la propia cámara del caza.
no del objeto. Sin embargo, Knuth y su equipo defienden su estudio apoyándose en que los datos provenían de diversas fuentes. El objeto no solo fue captado por un radar que pudiera fallar, sino por múltiples sistemas de barcos y aviones distintos al mismo tiempo, además de los propios ojos de 4 pilotos de élite. En cualquier caso, la investigación académica no se limita a mirar pantallas de radar. También se está analizando la biología humana y la ciencia de los materiales. Y aquí entra en escena Gary Nolan, experto en patología, inventor de docenas de patentes médicas y uno de los inmunólogos más respetados del mundo. Hace unos años, la CIA y agencias de inteligencia se pusieron en contacto con él para hacerle un encargo muy peculiar: estudiar los cerebros de pilotos militares y agentes que se habían acercado demasiado a los Funny y presentaban daños severos. Nolan descubrió que los cerebros de estos profesionales mostraban lesiones similares a las producidas por una exposición intensa a campos electromagnéticos, parecidas a las del síndrome de La Habana. Este síndrome toma su nombre de los misteriosos incidentes ocurridos en 2016, cuando decenas de diplomáticos estadounidenses en Cuba empezaron a sufrir daños cerebrales inexplicables, pérdida de audición y mareos agudos. Aunque el origen oficial sigue debatiéndose, la comunidad de inteligencia sospecha que fueron ataques de la inteligencia rusa con armas de microondas o energía dirigida. Retomando el tema de nuestro vídeo, lo que Nolan observó en las resonancias magnéticas de aquellos profesionales fueron unas cicatrices físicas concentradas en una zona del cerebro llamada ganglios basales, en concreto en el núcleo caudado y el putamen. Sin embargo, aquí es donde la comunidad científica pide cautela. Mientras Nolan sugiere que estas lesiones son el resultado de una exposición a una fuente de energía masiva y desconocida, otros neurólogos y expertos en salud pública ofrecen una visión distinta. Algunos estudios sugieren que estas anomalías cerebrales podrían ser condiciones genéticas preexistentes o incluso el resultado de un estrés postraumático severo. De hecho, investigaciones independientes sobre el propio síndrome de La Habana han planteado que muchos de estos casos podrían ser trastornos psicogénicos, donde el cerebro manifiesta síntomas físicos reales debido a una alta presión psicológica. A raíz de este trabajo, Nolan comenzó a utilizar la tecnología puntera de la Universidad de Stanford, como la espectrometría de masas, para analizar supuestos fragmentos físicos desprendidos de estos objetos. Los resultados preliminares muestran que algunos de estos metamateriales presentan proporciones isotópicas inusuales. Esto significa que los átomos están organizados de una manera tan específica que su fabricación, aunque posible en la Tierra, resultaría extremadamente costosa y compleja. Para Nolan, esto sugiere una ingeniería deliberada. Para otros, es simplemente un dato curioso sin contexto claro. De nuevo, es importante escuchar también la postura escéptica. Muchos geólogos y expertos en metalurgia advierten de que lo que algunos llaman metamateriales a menudo resultan ser simples desechos de fundiciones industriales, restos de metales derretidos que sobran en las fábricas y que al enfriarse presentan composiciones inusuales o aleaciones experimentales olvidadas. El propio Nolan admite que la ciencia requiere precaución extrema. Encontrar un material extraño no es lo mismo que encontrar una pieza de una nave espacial. Un isótopo inusual es una anomalía, pero una anomalía no es una prueba definitiva de origen extraterrestre. Como veis, el debate ha evolucionado. Ya no se trata solo de testimonios sobre extrañas luces en el cielo, sino de efectos medibles en la biología humana y de análisis átomo a átomo en laboratorios de prestigio. La pregunta ya no es tanto si estos fenómenos son reales, sino si la ciencia actual es capaz de descifrar su origen. Pero, aunque se ha avanzado en este sentido, el estigma de investigar este tipo de fenómenos sigue pesando entre los académicos, porque la ciencia se basa en la observación predecible
y los Fanny son por definición impredecibles. Los militares se los encuentran por accidente, pero los científicos necesitan un laboratorio controlado. Ahí es donde entra en escena Avi Loeb, astrofísico y expresidente del Departamento de Astronomía de la Universidad de Harvard. Este físico teórico estadounidense israelí argumenta que depender de vídeos borrosos filtrados por el Pentágono no debe ser el camino de la ciencia. Por eso fundó el proyecto Galileo, el primer programa de investigación académica de alto nivel dedicado a buscar tecnología no humana cerca de la Tierra. El objetivo de Loeb no es mirar al pasado, sino al cielo actual. Están construyendo e instalando una red de telescopios equipados con sensores infrarrojos, ópticos y de radio, controlados por inteligencia artificial, diseñados para cazar y fotografiar estos objetos en alta resolución. Por supuesto, la figura de Loeb es polémica dentro de la propia astronomía. Sus colegas más críticos argumentan que su entusiasmo lo lleva a ver tecnología alienígena donde el resto de la comunidad científica solo ve anomalías naturales, como cometas de formas extrañas o meteoritos inusuales. No obstante, su iniciativa ha logrado algo histórico: obligar a las instituciones académicas a admitir que buscar pruebas de inteligencia no humana en nuestro sistema solar es un esfuerzo científico legítimo y necesario. La importancia de los telescopios de Loeb quedó demostrada a principios de 2026 con la llegada de 3I Atlas, el tercer gran objeto interestelar detectado cruzando nuestro sistema solar tras el paso de Oumuamua en 2017 y el cometa Borisov en 2019. Mientras este objeto se acercaba a Júpiter en marzo de 2026, Loeb y su equipo publicaron un estudio detallando hasta 22 anomalías físicas en él imposibles de explicar. Detectaron en su estela metales industriales como el níquel y descubrieron que su órbita estaba matemáticamente alineada a la perfección con el plano en el que giran nuestros planetas, algo que tiene una probabilidad natural de apenas un 0,2%. ¿Podría ser una nave extraterrestre? Aunque la astronomía más conservadora insiste en que 3I Atlas es solo un cometa rarísimo venido de otra estrella, Loeb argumenta con datos en la mano que sus características apuntan a un comportamiento no gravitacional. Para él, objetos como este son exactamente la clase de anomalías que deberíamos interceptar con sondas, ya que podrían ser chatarra espacial interestelar o las viejas sondas de navegación de civilizaciones extintas hace millones de años. Entre los que niegan que 3I Atlas sea una nave extraterrestre está Michio Kaku. Ya hemos visto que él defiende que se tome en serio la posibilidad de que existan civilizaciones avanzadas extraterrestres, pero se muestra cauto con este objeto en concreto. En su opinión, es un cometa viejo de aproximadamente 7.000 millones de años que ha viajado a través del espacio recogiendo partículas y restos espaciales, lo que explica su diferente composición. Si el proyecto Galileo de Loeb o los sensores militares terminaran demostrando sin lugar a dudas que hay una inteligencia detrás de los Fanny, nos enfrentaríamos a un abismo aún mayor que el que nos hemos planteado hasta ahora, porque ¿de dónde vienen los aliens? ¿Y qué aspecto tendrían? No hablaremos aquí de este tema porque ya lo hicimos en otro vídeo que podéis encontrar en nuestro canal titulado ¿Estamos solos en el universo? ¿Existen los extraterrestres? La paradoja de Fermi y el gran filtro. Al final de este documental os dejaremos el enlace por si queréis verlo. Hemos hablado mucho del caso Tic Tac, pero el fenómeno de los Fanny no empezó en 2004. Si nos remitimos al siglo XX, los archivos históricos nos muestran que estos objetos habrían estado interactuando con nosotros durante muchas décadas, dejando un rastro de casos que a día de hoy siguen, según muchos expertos, sin explicación oficial.
Si hay un momento exacto en el que el fenómeno pasó de ser una anécdota local a una obsesión en todo el mundo, fue la tarde del 24 de junio de 1947. Aquel día, Kenneth Arnold, un experimentado piloto civil y hombre de negocios con más de 9.000 horas de vuelo, volaba en su avioneta Caller A2 desde Chehalis a Yakima, en el estado de Washington. Arnold estaba ayudando en la búsqueda de un avión de transporte militar que había desaparecido. Mientras volaba cerca del monte Rainier, una luz brillante le cegó por un momento. Al mirar a su izquierda, vio una formación de 9 objetos que se desplazaban a una velocidad increíble. Según sus propios cálculos, basados en el tiempo exacto que tardaron los objetos en recorrer los casi 76 kilómetros que separan el monte Rainier del monte Adams, la velocidad de aquella formación superaba las 1.700 millas por hora, es decir, más de 2.700 kilómetros por hora. Por miedo a que lo tomaran por loco, Arnold entregó a las autoridades una estimación más prudente de 1.900 kilómetros por hora. Sin embargo, en 1947, incluso esa cifra rebajada era imposible para la ingeniería terrestre. Superaba con creces la barrera del sonido meses antes de que el piloto estadounidense Chuck Yeager lograra romperla por primera vez a bordo de su avión experimental Bell X-1. Sin embargo, no hubo rastro de explosiones sónicas. En cualquier caso, lo más fascinante para la ciencia no fue la velocidad, sino la forma y el movimiento. Arnold describió los objetos como delgados y planos, casi como espejos que reflejaban la luz del sol. Al aterrizar, le explicó al periodista Bill Beckett, que trabajaba en el diario local East Oregonian, que los objetos se movían de forma errática, como lo haría un plato si lo lanzaras sobre el agua. Fue en esa redacción donde, entre prisas por cerrar la edición, se fraguó el término que cambiaría la cultura popular. Beckett simplificó la analogía del movimiento y tituló que los objetos eran platos. Así, de un error de interpretación periodística, nació el nombre de platillos volantes. Y también nació el mito visual. El público empezó a buscar y a informar de objetos circulares basándose en una metáfora sobre el movimiento, no sobre la forma real. De hecho, el propio Arnold dibujó los objetos más tarde y su forma era más parecida a un ala volante o a una media luna, una silueta que curiosamente coincide con algunos de los diseños más avanzados que la ingeniería aeronáutica desarrollaría décadas después. Este caso es fundamental por 3 razones académicas. Una, la credibilidad del testigo. Arnold era un observador entrenado, un piloto que conocía las distancias, las velocidades y los reflejos atmosféricos. 2. La validación militar, ya que poco después de su informe, otros pilotos y observadores en tierra informaron de objetos similares en la misma zona, lo que llevó al ejército a tomarse el asunto tan en serio que el general de brigada George Shulgin ordenó una investigación formal que acabaría convirtiéndose en el germen de los proyectos de inteligencia de la Fuerza Aérea. Y en tercer lugar, porque se convirtió en un fenómeno sociológico. Demostró cómo un solo avistamiento, amplificado por un medio de comunicación, puede moldear la percepción cultural de toda una generación, creando un arquetipo visual, el platillo, que quizás ni siquiera era el diseño original de lo que Arnold vio en el monte Rainier. Seguro que muchos os estáis preguntando cuándo empezaron a surgir las series y películas sobre este tema, los platillos volantes. Lo curioso es que la ficción no tardó en reaccionar, pero al principio no miraba al espacio, sino a nuestros propios laboratorios. La pionera fue la serie de televisión de 1949, Bruce Gentry, The Devil of the Skies. En ella aparecían por primera vez estos aparatos voladores en pantalla, pero no se presentaban como naves espaciales, sino como armas secretas desarrolladas en la Tierra por un científico villano. Poco después, en 1950, llegó el primer largometraje centrado en el fenómeno, The Flying Saucer, el platillo volante. En esta película la trama era un thriller de la Guerra Fría.
el objeto era un invento estadounidense que los espías soviéticos intentaban robar en Alaska. Esto nos da una pista sobre la mentalidad de la época. Antes de ser una cuestión de marcianos de color verde, los ovnis eran una cuestión de seguridad nacional y espionaje. En aquel entonces, en plena Guerra Fría, el miedo de la sociedad no era una invasión de los habitantes de Marte, sino que el enemigo tuviera una tecnología superior. Hubo que esperar hasta 1951 para que el cine diera el gran salto definitivo hacia las estrellas. Con el estreno de clásicos como Ultimátum a la Tierra, el platillo dejó de ser un posible prototipo soviético para convertirse en el transporte oficial de visitantes de otros mundos. A partir de ese momento, la ficción y la realidad se retroalimentaron para siempre. Hollywood tomó el error de interpretación de la prensa sobre el caso de Kenneth Arnold, le dio un origen extraterrestre y selló en el imaginario colectivo una imagen que décadas después sigue condicionando lo que esperamos ver cuando miramos al cielo en busca de una nave extraterrestre. Es curioso observar cómo ha evolucionado nuestra imaginación tecnológica. 9 años antes del caso de Kenneth Arnold, cuando Orson Welles aterrorizó a Estados Unidos con su famosa retransmisión de la Guerra de los Mundos en 1938, nadie pensaba en platillos. En aquella noche de Halloween, los marcianos no llegaban en naves circulares, sino en pesados cilindros metálicos que se estrellaban como meteoritos. No fue hasta que la prensa bautizó erróneamente los objetos de 1947 como platillos cuando nuestra cultura cambió aquel cilindro por un disco. Volviendo a los casos reales, el de Roswell, que seguro que os sonará a muchos, es probablemente el evento más distorsionado de la historia moderna. Pero si eliminamos el ruido de la cultura popular, lo que queda es un hecho administrativo desconcertante. Para entender por qué sigue vivo en el imaginario colectivo, hay que analizar la secuencia de los hechos, que parece sacada de un manual de contrainteligencia. Todo dio comienzo a principios de julio de 1947. Pues sí, poco después del avistamiento de Kenneth Arnold de su platillo volante. Un granjero llamado William McBrazel encontró unos extraños escombros esparcidos en su rancho, cerca de una base militar de élite, el Grupo de Bombardeo 509, el único en el mundo que en ese momento operaba con armas nucleares. El 8 de julio de 1947, el oficial de Relaciones Públicas de la base, Walter Hood, emitió un comunicado de prensa por orden directa de sus superiores. El titular enseguida dio la vuelta al mundo. Las fuerzas aéreas capturan un platillo volante en un rancho de la región de Roswell. No era un rumor de un tabloide, era una nota oficial del ejército de los Estados Unidos, confirmando la recuperación de un objeto físico no identificado. Sin embargo, la apertura informativa duró apenas unas horas. Esa misma tarde, el general Roger Ramey, comandante de la 8ª Fuerza Aérea en Fort Worth, Texas, desautorizó el comunicado anterior. Convocó a la prensa para mostrarles unos restos de papel de aluminio, varillas de madera y goma, y decirles que el personal de Roswell se había confundido y que lo que habían hallado eran los restos de un simple globo meteorológico con un reflector de radar. Durante casi 30 años, esta fue la verdad oficial que cerró el caso. Sin embargo, el caso se reabrió de nuevo a finales de los años 70, cuando investigadores como el físico nuclear estadounidense Stanton Friedman entrevistaron a testigos militares, incluido el mayor Jesse Marcel, el oficial de inteligencia que recogió los escombros originales. Marcel afirmó ante la cámara que los materiales mostrados en la famosa foto de prensa eran un montaje y que los restos reales no eran de esta tierra. Describió láminas de un metal tan fino como el papel de fumar, pero imposible de doblar o quemar. Y lo más extraño,
pequeñas vigas con inscripciones rosadas similares a jeroglíficos que nadie en la base fue capaz de descifrar. Ante la presión social y una investigación del Congreso en 1994, la Fuerza Aérea se vio obligada a admitir que la versión del globo meteorológico de 1947 también había sido un engaño. Publicaron un informe de 1000 páginas revelando el proyecto Mogul. Según esta nueva versión, lo que cayó fue un tren de globos de largo alcance equipados con micrófonos acústicos de baja frecuencia. Su misión era ultra secreta: flotar en la tropopausa, la zona de transición atmosférica situada entre la troposfera abajo y la estratosfera arriba, para detectar las ondas de choque de las pruebas nucleares soviéticas a través de un canal de sonido natural en la atmósfera que permite que las ondas viajen miles de kilómetros. Pero quedaba una pregunta en el aire: ¿y los testimonios que hablaban de cuerpos recuperados? En 1997, la Fuerza Aérea lanzó otro informe más, afirmando que los supuestos cuerpos eran en realidad maniquíes de prueba, dummies, lanzados en paracaídas para experimentos de caída libre. Sin embargo, este argumento presentaba un fallo cronológico que los historiadores detectaron de inmediato. Los experimentos con esos maniquíes, dentro del llamado proyecto High Dive, no comenzaron hasta 1953. 6 años después del incidente. Ya sea un proyecto secreto de la Guerra Fría o tecnología no humana, Roswell estableció un patrón de negación y desinformación que ha impedido durante décadas que la comunidad científica pueda acceder a datos reales sobre el fenómeno. Pero seguramente muchos pensáis que no se puede hablar de Roswell sin mencionar el terremoto mediático que tuvo lugar en 1995. El productor británico Ray Santilli presentó al mundo una película de 17 minutos que supuestamente mostraba la autopsia de un extraterrestre recuperado en Nuevo México en 1947. Las imágenes, en un granulado blanco y negro, mostraban a médicos con trajes de protección diseccionando un cuerpo de aspecto humanoide, con grandes ojos negros y 6 dedos en manos y pies. Durante años, este metraje fue el centro de un debate global encendido. Sin embargo, en 2006, la verdad salió a la luz. El propio Santilli confesó que la película era un fraude, una reconstrucción grabada en un apartamento de Londres, utilizando un muñeco de látex relleno de vísceras de cordero y piezas de pollo compradas en una carnicería local. Para los investigadores académicos, el caso de la falsa autopsia es una lección fundamental de escepticismo. Demuestra cómo una mentira bien fabricada puede desviar la atención de los datos científicos reales durante años, alimentando el estigma que mencionábamos al principio. Pero también plantea una pregunta que expertos como el astrónomo francés Jacques Vallée han sugerido. ¿Fue Santilli un simple oportunista o fue esta película una operación de contrainteligencia? Para Vallée, este tipo de fraudes funcionan como un sistema de control. Inyectan ruido en la señal para que los científicos serios huyan del tema por miedo a ser asociados con un espectáculo de feria. Sea como fuere, la falsa autopsia es hoy el recordatorio de que en este campo la única herramienta válida es la evidencia física verificable por laboratorios independientes y no las imágenes espectaculares de procedencia dudosa. Si Roswell representa el caos de los informes contradictorios, Rendlesham representa la precisión de los registros militares. Ocurrido en 1980 en Inglaterra junto a 2 bases de la OTAN, es conocido como el Roswell británico. Durante 2 noches consecutivas, el personal de la base informó de avistamientos de extrañas luces en el cielo y de haber encontrado un objeto metálico triangular aterrizado en el bosque que emitía un resplandor rojo y azul. El propio comandante de la base, el coronel Charles Holt, documentó el avistamiento de luces inteligentes y la presencia de marcas físicas y rastros de radiación en el terreno. Y lo que hace a Rendlesham
especial para nuestro análisis científico es que el coronel incluso grabó sus impresiones en tiempo real con una grabadora de casete mientras perseguían las luces. Se encontraron huellas de aterrizaje en el suelo que presentaban niveles de radiación significativamente más altos que el entorno. Sin embargo, la ciencia escéptica ofrece una lectura mucho más terrenal de Rendlesham. Analistas como el divulgador científico inglés Ian Redpath sostienen que no hubo tecnología anómala, sino una combinación de errores en cadena. Primero, un error de medición. Los niveles de radiación registrados por el coronel Holt coinciden exactamente con la radiación de fondo natural de la región, lo que sugiere que los aparatos no detectaron una nave, sino el estado normal del entorno. Segundo, un error de percepción. En la oscuridad del bosque, el potente haz del faro de Orfordness pudo crear una ilusión óptica de movimiento entre los árboles. Y finalmente, las famosas huellas de aterrizaje podrían no ser más que madrigueras de animales locales, unidas mentalmente por testigos que, bajo una enorme presión psicológica, intentaban dar sentido a lo que estaban viviendo. Para los escépticos, Rendlesham no es la prueba de una visita de seres de otro mundo, sino un caso de estudio sobre cómo el estrés militar y los fallos en el equipo pueden convertir un bosque tranquilo en el escenario de una invasión. Pero mientras en el mundo anglosajón el debate se perdía a menudo en testimonios y grabaciones, en Francia se optaba por la ciencia de laboratorio pura. Solo un mes después de los incidentes en Inglaterra, en enero de 1981, se produjo el caso de Aix-en-Provence. Un agricultor presenció el aterrizaje y despegue de un objeto en su finca, y lo que ocurrió a continuación marcó un hito. El GEPAN, es decir, el Grupo para el Estudio de Fenómenos Aeroespaciales No Identificados, que era una división de la Agencia Espacial Francesa y por tanto un organismo oficial del gobierno, envió de inmediato a un equipo de científicos para tratar el terreno como la escena de un crimen. No solo encontraron marcas de fricción y calor en el suelo, sino que el laboratorio analizó la bioquímica de las plantas cercanas. Descubrieron que la clorofila de la vegetación había sufrido una degradación química equivalente a un envejecimiento acelerado de años provocado por una exposición intensa a campos electromagnéticos. Es uno de los pocos casos en la historia donde un gobierno ha certificado de manera oficial una alteración física y biológica tras un avistamiento. Como era de esperar, la ciencia escéptica también ha puesto a prueba este caso. Analistas independientes sugieren que las marcas en el suelo podrían ser huellas de neumáticos de maquinaria pesada y no el rastro de una tecnología desconocida. En cuanto a la famosa degradación de la clorofila, algunos biólogos advierten que ese envejecimiento de las plantas podría ser el resultado de un estrés ambiental previo, como la sequía o incluso el contacto con productos químicos agrícolas, y no necesariamente el efecto de un campo electromagnético. Sin embargo, la fuerza de Aix-en-Provence reside en que por primera vez el debate no era sobre creer al testigo, sino sobre cómo explicar un cambio bioquímico real documentado por una agencia espacial nacional. Para entender el riesgo real que estos objetos suponen para la aviación, debemos recordar lo ocurrido en España con el llamado caso Manises. El 11 de noviembre de 1979, un avión de la compañía TAE con 109 pasajeros tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en Valencia tras ser acosado por unas luces rojas que se dirigían hacia la aeronave en trayectoria de colisión. Un piloto, Fernando Cámara, llegó a despegar en un caza Mirage F-1 para interceptar el objeto, pero su avión sufrió interferencias electrónicas severas mientras las luces jugaban con él a velocidades supersónicas.
En el caso de las luces que acosaron al avión comercial de la compañía Thai, la explicación escéptica más aceptada apunta a una combinación de factores astronómicos e industriales. Por un lado, se ha sugerido que el resplandor que el piloto Javier Lerdo de Tejada vio inicialmente provenía de las llamas de las torres de combustión de la refinería de Escombreras, en Cartagena. Bajo ciertas condiciones atmosféricas de inversión térmica, estas luces pueden reflejarse en capas de aire o nubes, creando la ilusión de un objeto que se mueve a la par que el avión. Asimismo, los investigadores escépticos señalan que esa noche las estrellas Antares y Arcturus, junto con el planeta Júpiter, estaban en posiciones que coincidían con la trayectoria de las luces reportadas. Para un piloto en tensión, un astro brillante puede parecer un objeto en movimiento debido al efecto autocinético, la ilusión de que un punto luminoso estático se mueve cuando no hay referencias visuales. Y como aquella noche había una intensa actividad militar en el Mediterráneo por parte de la Sexta Flota de los Estados Unidos, los escépticos sugieren que el caza Mirage F-1 de Fernando Cámara pudo sufrir interferencias electrónicas debido a maniobras de guerra electrónica a uso de inhibidores de los portaaviones estadounidenses, y que las luces que él persiguió eran señuelos o bengalas disparadas por barcos o aviones militares en ejercicios no declarados. Por su parte, los investigadores que defienden la anomalía del caso responden que ninguna chimenea industrial ni estrella explica por qué el objeto apareció de forma nítida en los radares militares de la base aérea de Torrejón de Ardoz, cerca de Madrid, que detectaron ecos físicos confirmando que allí arriba había una masa sólida. Tampoco explican por qué las luces jugaron con el caza de Fernando Cámara durante hora y media, cambiando de color y realizando maniobras a velocidades imposibles. Para Cámara, no se trataba de una ilusión óptica ni de un espejismo. Era un objeto con capacidad de respuesta inteligente que sabía perfectamente que estaba siendo perseguido por un caza de combate. 18 años después, la noche del 13 de marzo de 1997, entre las 18:30 y las 22:30, miles de personas desde la frontera con Nevada hasta Tucson informaron haber visto algo que no se parecía a nada conocido en el cielo. El fenómeno se dividió en dos eventos distintos que a menudo se confunden. Por un lado, cuando el reloj estaba cerca de marcar las 8 de la tarde, una formación de luces en forma de V o de boomerang cruzó el estado de norte a sur. Los testigos que estuvieron debajo describieron una estructura sólida, del tamaño de varios campos de fútbol, tan grande que bloqueaba las estrellas a su paso. Lo más inquietante era el silencio absoluto. Un objeto de esas dimensiones moviéndose a baja altura debería haber generado un ruido ensordecedor, pero no emitía ningún sonido. Luego, sobre las 10 de la noche, aparecieron una serie de luces brillantes y equidistantes sobre la cordillera de la Sierra de la Estrella, en las afueras de Phoenix. Estas luces permanecieron suspendidas en el aire antes de desaparecer una a una. La presión ciudadana fue tan grande que el entonces gobernador de Arizona, Fife Symington, un exoficial de la Fuerza Aérea, convocó una rueda de prensa para dar explicaciones. Sin embargo, en lugar de aportar datos, Symington decidió ridiculizar el asunto. Hizo entrar a su jefe de gabinete, disfrazado de extraterrestre con una máscara de goma, ante las risas de los periodistas. Fue una jugada política para calmar el pánico, pero dejó una herida profunda en los ciudadanos que pensaban que lo que habían visto era real. Lo fascinante ocurrió 10 años después. En 2007, ya fuera del cargo, Symington admitió que él mismo había visto el objeto en 1997 y que como piloto experimentado sabía que aquello no era humano. Era algo enorme e inexplicable, declaró, y pidió disculpas por haberse burlado en su momento. La explicación oficial de la Fuerza Aérea para el segundo evento, las luces de las 10 de la noche, es que se trataba de bengalas de iluminación LU-2 lanzadas por aviones a 10
Warhawk durante un ejercicio de entrenamiento. Los escépticos sostienen que el movimiento de caída y desaparición tras las montañas coincide con el comportamiento de las bengalas de alta intensidad. Respecto a la gran formación en V de las 8 de la tarde, los investigadores escépticos sugieren que se trató de una formación de aviones de entrenamiento volando en una V muy cerrada. Según esta teoría, el cerebro humano, bajo un efecto llamado Gestalt o ley de cierre, conectó los puntos de luz y creó la ilusión de una estructura sólida que supuestamente unía a los aviones. Sin embargo, miles de testigos rechazan esta explicación. Aseguran que el objeto volaba a una altitud tan baja y a una velocidad tan lenta que cualquier avión militar habría caído al suelo. Además, muchos aseguraron haber visto el fuselaje metálico mate que bloqueaba las estrellas de forma continua y absoluta. Para Phoenix, el debate no es si hubo luces, sino cómo un objeto del tamaño de un portaaviones pudo cruzar un estado entero sin dejar rastro en los radares civiles. Para encontrar respuestas sobre esta discrepancia entre lo que vemos y lo que detectamos, muchos analistas dirigen su mirada hacia un incidente ocurrido en México que marcó un antes y un después en la transparencia oficial. El 5 de marzo de 2004, un avión Merlin C-26A de la Fuerza Aérea Mexicana realizaba una misión rutinaria de vigilancia contra el narcotráfico sobre el estado de Campeche. La aeronave iba equipada con una cámara infrarroja de alta tecnología, diseñada para detectar el calor de otras naves en la oscuridad total. De repente, el operador de radar detectó 3 blancos. Al activar la cámara infrarroja, la tripulación se quedó atónita. No eran 3, sino 11 objetos circulares y luminosos que volaban en formación alrededor del avión militar. Lo más impactante de las grabaciones que el Gobierno de México decidió hacer públicas de forma inédita es el audio de los pilotos. Se escucha claramente su nerviosismo al darse cuenta de que los objetos los estaban rodeando, moviéndose a su misma velocidad, pero sin ser visibles a simple vista. Solo eran detectables a través del espectro infrarrojo. Ahí van. 3, 4, 5, 6. Son 6. Abajo o arriba o arriba. En medio, ahí van. 1, 2, 3, a la misma 4, altura. 5. Este caso generó un intenso debate científico. Investigadores de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, propusieron una explicación física. Se trataba de un espejismo térmico provocado por los quemadores de gas de las plataformas petrolíferas de la zona de Cantarell. Según esta hipótesis, una capa de inversión térmica en la atmósfera actuó como un espejo, haciendo que el calor de las llamas apareciera ante los sensores del avión como si fueran objetos volando a su misma altura. Para los escépticos no eran naves, sino bolas de gas natural que parecían moverse debido al propio desplazamiento del avión militar. ¿Estamos ante una tecnología invisible al ojo humano o ante un fenómeno natural? Todos estos casos nos muestran un patrón. El fenómeno no es una moda pasajera ni un error de un solo sensor. Es una presencia constante que ha evolucionado a la par que nuestra capacidad para detectarla. Muchos escépticos creen que los FANIs son solo prototipos militares secretos. Quienes sí creen en el fenómeno defienden que en ese caso se habrían empezado a ver en el siglo XX. Y no es así, porque cuando acudimos a las crónicas históricas encontramos relatos que describen exactamente lo mismo que vemos hoy, pero explicados con el lenguaje de su época. Los testigos del pasado no hablaban de naves espaciales, sino de escudos ardientes, carros de fuego o naves en las nubes. Uno de los eventos más llamativos ocurrió el 14 de abril de 1561. Al amanecer, los ciudadanos de Nuremberg presenciaron lo que hoy describiríamos como un combate aéreo masivo. El grabador Hans Glasser dejó constancia de ello en un famoso grabado, describiendo esferas de color rojo, azul y negro, discos y grandes tubos que parecían liberar objetos más pequeños. Para los historiadores escépticos, esto fue un parhelio,
un fenómeno óptico atmosférico donde la luz del Sol se refracta en cristales de hielo creando la ilusión de varios soles o formas brillantes. Sin embargo, el relato de Glaser menciona que los objetos lucharon entre sí y que algunos cayeron a la Tierra con un gran humo. Es un caso de estudio fundamental sobre cómo un evento físico real es interpretado a través de los ojos de la religión y el mito en el siglo XVI. Si retrocedemos aún más en el tiempo, el historiador romano Tito Livio menciona la aparición de escudos ardientes, clipei ardentes, cruzando el cielo en el año 214 a.C. Plinio el Viejo, que vivió en el siglo I después de Cristo, también describe luces en el cielo que se comportaban de forma inteligente. Lo más llamativo para un análisis académico es que estos autores clásicos no eran dados a la fantasía, eran cronistas que anotaban estos eventos como prodigios que afectaban al ánimo de las legiones. Cuando científicos actuales analizan estas crónicas, eliminando la interpretación religiosa, se encuentran con descripciones de objetos metálicos silenciosos y con movimientos erráticos que parecen coincidir con los informes de los pilotos de la Marina estadounidense en 2004. Justo antes del nacimiento de la aviación moderna, ocurrió algo inexplicable en Estados Unidos. Entre 1896 y 1897, miles de personas en todo el país informaron de grandes naves en forma de cigarro, con luces potentes que navegaban por el cielo. En ese momento, los hermanos Wright aún no habían volado y los dirigibles eran prototipos rudimentarios que no podían cruzar continentes. Este caso es la base de la teoría del sistema de control del astrofísico francés Jacques Vallée, a quien ya mencionamos antes. Este científico de la computación, que en 1963 co-desarrolló el primer mapa digital de Marte para la NASA y formó parte del equipo fundacional de ARPANET, el precursor de Internet, es uno de los investigadores más respetados en este campo. Y ha llegado a la conclusión de que el fenómeno OVNI parece disfrazarse de la tecnología que el ser humano espera ver en cada época. Así, en 1897 parecían dirigibles avanzados, en los años 50 platillos volantes y hoy drones o naves translúcidas. Es como si la inteligencia detrás de esto se adaptara a nuestro nivel de comprensión cultural para interactuar con nosotros sin romper del todo nuestra realidad. Más allá de las crónicas escritas en el pasado acerca del avistamiento de supuestas naves extraterrestres, también hay obras pictóricas en las que muchos creen hallar mensajes cifrados. La más célebre es, sin duda, La Virgen con San Juanito, obra de Sebastiano Mainardi, que se puede ver en el Palazzo Vecchio de Florencia. En este cuadro, la Virgen aparece rezando ante el niño, que descansa en el suelo sobre un cojín y a quien acompaña San Juan Bautista de niño. Pero no son estos tres personajes los que más suelen atraer las miradas, sino el fondo. Fijaos bien, en el cielo, sobre el hombro de la Virgen, aparece un objeto oscuro de forma ovalada que parece emitir una serie de destellos o rayos de luz. Justo debajo, el pintor incluyó a un hombre que se protege los ojos del sol mientras observa el objeto con atención. Lo acompaña su perro, que también mira hacia arriba. Para algunos investigadores, esta pintura es una representación de un avistamiento real. Para los historiadores del arte, sin embargo, se trata de una interpretación simbólica de la nube luminosa, un elemento teológico que representa la presencia divina en el momento de la Natividad, siguiendo las descripciones de los evangelios apócrifos. También en el monasterio de Visoki Dečani, en Kosovo, encontramos un ejemplo similar. En sus frescos de la Crucifixión, pintados hacia 1350, aparecen en las esquinas superiores dos objetos que algunos han identificado como naves espaciales con tripulantes en su interior. De nuevo, la ciencia del arte ofrece su contrapunto. Para los expertos en iconografía bizantina, estas figuras no son naves,
sino representaciones antropomórficas del Sol y la Luna. En el arte de la época era común personificar a los astros para mostrar que todo el universo fue testigo de la muerte de Cristo. El Sol se representaba como una figura radiante en una cápsula y la Luna como una figura más pálida, una convención que hoy, bajo nuestra perspectiva de un mundo tecnológico, interpretamos como tecnología moderna. Para Jacques Vallée, no importa si el pintor quiso dibujar al Sol o una nave. Lo importante es que el símbolo elegido para representar lo inexplicable siempre adopta la forma de una tecnología de transporte. Incluso la geología nos pone a prueba con fenómenos de pareidolia. Ya sabéis, la tendencia a ver formas reconocibles donde no las hay. Es lo que ocurre en el enladrillado de Maule, en Chile, donde bloques de lava enfriada con una geometría asombrosa son interpretados por algunos como antiguas plataformas de aterrizaje de naves extraterrestres. Pero como diría Jacques Vallée, no es tanto lo que está ahí fuera, sino cómo nuestro cerebro intenta darle un sentido tecnológico a lo que no comprende, porque la geología ha demostrado que es una formación natural. Se trata de una colada de lava que al enfriarse se contrajo y se fracturó en bloques geométricos, un fenómeno similar a la calzada del gigante en Irlanda, pero con bloques más grandes. Vallée, por cierto, sí cree en la existencia de los Funny, pero su perspectiva difiere de la hipótesis extraterrestre convencional. Tras analizar miles de casos a lo largo de la historia, llegó a la conclusión de que el comportamiento de los ovnis es demasiado absurdo, su física es demasiado irracional y sus apariciones son demasiado frecuentes a lo largo de los siglos como para que sean exploradores llegados de otra galaxia. Argumenta que un equipo de exploración científica alienígena no se dejaría ver de manera tan errática durante cientos de años sin llevar a cabo un contacto formal con la humanidad. Y si el fenómeno fuera una simple misión de reconocimiento de otro planeta, ya habrían terminado su trabajo. Por eso, Vallée plantea que estamos ante algo mucho más complejo que nos obliga a redefinir nuestra propia realidad. Él propone dos ideas interesantes. La primera es la hipótesis interdimensional. Sugiere que estas inteligencias no vienen necesariamente de otros sistemas estelares cruzando el espacio lineal, sino que podrían coexistir en nuestro propio entorno, pero en dimensiones o realidades que nuestra física actual aún no comprende y que nuestros sentidos no pueden percibir. Aparecen y desaparecen no porque vuelen muy rápido, sino porque entran y salen de nuestro espacio-tiempo. La segunda idea es aún más compleja. Vallée teoriza que el fenómeno actúa como un sistema de control. Al igual que un termostato regula la temperatura de una casa, estas apariciones con toda su carga de misterio y absurdo estarían diseñadas para impactar en la psique humana, alterando sutilmente nuestras creencias, nuestra mitología y nuestro desarrollo tecnológico a lo largo de los milenios. No querrían aterrizar en el césped de la Casa Blanca, sino condicionar la evolución de nuestra conciencia. Para Vallée, los ovnis serían el instrumento de una inteligencia que nos educa a largo plazo, empujándonos a expandir nuestros límites científicos y espirituales a través del asombro. En cualquier caso, los fenómenos anómalos no identificados no se quedan solo en algo digno de estudio desde el punto de vista físico. La estadounidense Diana Walsh Pasulka, profesora de estudios religiosos en la Universidad de Carolina del Norte y autora del libro American Cosmic, estudia cómo están cambiando nuestras creencias. Tras años de entrevistas con científicos, ingenieros de la NASA y magnates de Silicon Valley, Pasulka ha descubierto una tendencia que llama la atención. Muchos de los arquitectos de nuestro futuro tecnológico creen que estamos siendo inspirados o incluso guiados por una inteligencia no humana. Para estas élites, la búsqueda de metamateriales o el análisis de señales espaciales se ha convertido en una especie de nueva fe. Es lo que Pasulka define como una religión tecnológica. El antiguo culto a los dioses o a los ángeles
ha sido sustituido por la esperanza de que una inteligencia superior nos entregue las claves para salvar el planeta o conquistar las estrellas. De hecho, la presión por obtener respuestas definitivas ha alcanzado un punto máximo recientemente. El 9 de septiembre de 2025, el Congreso de los Estados Unidos celebró una nueva y tensa audiencia pública centrada en proteger a los informantes militares. Allí veteranos como el suboficial mayor Alexandro Wiggins y el oficial Jeffrey Nuccitelli testificaron bajo juramento que los FANI operan de forma rutinaria y con total impunidad cerca de los buques y bases estadounidenses y que suponen un riesgo crítico para la seguridad marítima y aérea que el Pentágono se niega a reconocer. Durante esa misma sesión, el veterano periodista de investigación George Knapp denunció que los materiales físicos y los datos telemétricos más sensibles sobre ovnis están siendo transferidos rápidamente desde el gobierno hacia empresas privadas y contratistas aeroespaciales. ¿El motivo? Las empresas privadas no están sujetas a la ley de libertad de información, lo que permite ocultar estas tecnologías anómalas del escrutinio público y de los propios congresistas para siempre. Este pulso entre el secretismo militar y el derecho a saber dio un giro a principios del año 2026. El 19 de febrero, la Casa Blanca emitió una directiva presidencial ordenando al Departamento de Defensa y a las agencias de inteligencia que comenzaran la identificación y desclasificación masiva de todos sus archivos secretos sobre ovnis y posible inteligencia no humana. Y la maquinaria gubernamental empezó a moverse de maneras extrañas. Apenas un mes después, en marzo de 2026, la Agencia de Ciberseguridad de los Estados Unidos registró de manera sorpresiva y silenciosa los dominios de Internet alien.gov y aliens.gov. Aunque de momento, a fecha de finales de abril de 2026, esos dominios no están en funcionamiento, no se han asociado a ninguna web, el simple hecho de que el gobierno estadounidense haya reservado canales oficiales bajo esa nomenclatura ha resultado muy llamativo. ¿Es el paso previo a una desclasificación masiva o simplemente el gobierno blindándose ante la desinformación? Parece claro que el debate ha abandonado los márgenes de la teoría de la conspiración para sentarse en la mesa del despacho oval. Y hablando de presidentes estadounidenses, en febrero de 2026 se produjo un cruce de declaraciones entre Barack Obama y Donald Trump. Durante una ronda de preguntas rápidas en el podcast de Brian Tyler Cohen, Obama afirmó que los extraterrestres son reales, aunque matizó que no los había visto y que no estaban ocultos en el Área 51. They're real, but I haven't seen them, and they're not being kept in, Area 51. Area 51. Pese a que Obama aclaró después en sus redes sociales que se refería a la alta probabilidad estadística de que exista vida extraterrestre, dada la inmensidad del universo, sus palabras desataron un vendaval mediático. Además, la situación escaló cuando el presidente Trump lo acusó de haber revelado información clasificada y de cometer un gran error utilizándolo como justificación adicional para ordenar la desclasificación de los archivos gubernamentales sobre ovnis. Esta visión conecta directamente con la oficina AARO, la Oficina de Resolución de Anomalías en todos los dominios del Pentágono. Creada en 2022 por el gobierno de Estados Unidos, su misión es centralizar todos los informes sobre objetos no identificados. Acerca de esta avalancha de incidentes, la oficina AARO publicó un informe a principios de 2026. Reconocieron que tienen bases de datos repletas de testimonios de pilotos y telemetría militar que no pueden procesar debido a la fragmentación de la información. Su solución técnica: han comenzado a implementar arquitecturas de inteligencia artificial avanzada para leer, clasificar y cruzar datos de radares y testimonios a escala global en cuestión de segundos, buscando patrones de vuelos anómalos que los analistas humanos pasarían por alto.
Por otra parte, en sus informes más recientes, AARO ha concluido que no existe evidencia de que el gobierno estadounidense haya recuperado tecnología extraterrestre y ha atribuido la mayoría de los avistamientos a drones, globos espía o proyectos militares secretos. Para los escépticos del tema, esto supone la confirmación de que no hay nada ahí fuera que no sea humano. Sin embargo, para otros como David Grush, un ex oficial de inteligencia que en julio de 2023 testificó bajo juramento ante el Congreso de los Estados Unidos que su país posee naves extraterrestres y restos biológicos no humanos, la oficina AARO es solo una pieza más en un complejo engranaje de ocultación de datos. Nos encontramos, por tanto, en un momento histórico único. Por un lado, la ciencia académica y los escépticos exigen pruebas físicas irrefutables que aún no han llegado. Por otro, miles de testimonios, registros de radar y la propia intuición de algunos de los científicos más brillantes de nuestra era sugieren que no estamos solos en el universo. Al final, quizá el mayor misterio de los ovnis no sea quiénes son o de dónde vienen, sino lo que su presencia real o imaginada dice sobre nosotros mismos, sobre nuestra necesidad de mirar al cielo buscando respuestas y sobre nuestra persistente sospecha de que en la inmensidad del cosmos no somos la inteligencia más avanzada que existe. ¿Y vosotros, qué pensáis sobre los FANI? ¿Creéis que realmente hay personas que han avistado naves que proceden del espacio exterior? Me gustaría que nos lo contarais abajo en los comentarios. Y si queréis conocer más historias interesantes, suscribíos a nuestro canal y activad el botón de la campana. Por cierto, aquí os dejamos otro documental que complementa este y en el que nos preguntamos, ¿existen los extraterrestres? ¿Estamos solos en el universo? Muchas gracias por estar ahí, mentes curiosas. Nos vemos en el siguiente vídeo.